Cuando nosotros nos preguntamos cuál es el propósito de la Biblia o qué utilidad tiene la Biblia como palabra de Dios, podemos acudir a algunos mensajes que encontramos en el Nuevo Testamento. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, en los versos 1 y 2, nos dice que hubo un momento en que los discípulos de Jesús le mostraron la grandeza de los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una declaración semejante se encuentra en el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas. Ahí Jesús le expresa a los discípulos: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en el campo no vuelvan a sus casas. Y dice que serían días de retribución sobre el pueblo de Israel y que los judíos serían llevados cautivos a diferentes naciones. ¿Por qué os relato estos textos del Nuevo Testamento, de los Evangelios? Porque uno de los propósitos de la palabra de Dios es preservarnos, es cuidarnos. El propósito de Dios al revelarnos sus palabras es que nosotros podamos ser cuidados, guardados de cosas que nos pueden afectar. En este sentido, nosotros tenemos el caso de los primeros cristianos. Jesús había profetizado que el templo sería destruido y advirtió a la primera generación de cristianos que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que la destrucción había llegado. Que no se preocupen ya por sus cosas, que los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella se vayan y los que estén en los campos no entren en ella para recoger nada. Dijo que serían días de retribución para que se cumpliesen todas las cosas que estaban escritas, que incluso las que críen y las que estén encinta en aquellos días tendrían un tiempo complejo de existencia. Los primeros cristianos recordaron esta palabra de Jesús. Y cuando llegó el año 66 de la era cristiana, ellos vieron que Jerusalén fue rodeada de ejércitos. Los cristianos que recordaban que Jesús había dicho que el templo sería destruido y que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos escaparan, vieron el cerco del general romano Sestio Galo como un cumplimiento de la palabra profética de Jesús. Vieron que la palabra de Jesús se estaba cumpliendo. Así que cuando ellos vieron que el general Sestio Galo levantó el sitio de la ciudad de Jerusalén, simplemente los cristianos escaparon de Jerusalén. Los cristianos escaparon de Jerusalén y se refugiaron en la otra margen del Jordán, lo que actualmente es Jordania, en una pequeña localidad que se llamaba Pelia en aquella época. Ahí varias comunidades de cristianos se desarrollaron. Pero el año 66 pasó el año 67, pasó también el año 68 y el año 69. Muchos podrían pensar: hemos dejado Jerusalén, hemos dejado nuestras casas, hemos dejado nuestros trabajos, pero finalmente la destrucción, el fin de Jerusalén y el templo no ha llegado, hasta que llegó el año 70. En el año 70, las tropas romanas dirigidas por el general Tito rodearon Jerusalén, pusieron sitio a Jerusalén, justamente en la época de la festividad de la Pascua. Por aquella época, Jerusalén y sus alrededores estaba llena de peregrinos que habían venido de diferentes lugares de la diáspora a celebrar la Pascua. Se calcula que había en torno a 1.300.000 personas que se daban cita en Jerusalén en ese momento. El sitio de la ciudad de Jerusalén produjo un drama social porque las reservas de alimento y de agua no daban para atender a todas esas personas. El resto de la historia ya la sabemos. Jerusalén cayó en poder de los romanos, Jerusalén fue incendiada, el templo fue destruido y muchos judíos perecieron en la caída de Jerusalén y otros fueron llevados como esclavos a diferentes lugares del Imperio Romano. Pero los cristianos que habían creído en la palabra de Jesús, que habían confiado en la palabra del Señor, se salvaron de todo esto. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos ¿para qué sirve la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Entre muchos, es preservarnos, es protegernos. La Biblia tiene un propósito de protección sobre los hijos de Dios. La Biblia tiene el propósito de cuidarnos. Dios, que es nuestro creador y sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros,
nos ha dejado su palabra como una guía para que nosotros podamos hacer buenas decisiones, tomar elecciones sabias y preservarnos de cosas que nos podrían hacer mucho daño. Piensa por un momento que la palabra de Dios tiene instrucciones para que yo sepa cómo elegir un estilo de vida saludable. La palabra de Dios tiene instrucciones para que yo sepa cómo tener una juventud sana. La palabra de Dios tiene instrucciones para que yo conozca también cómo llevar un hogar feliz, cómo ser un buen esposo o una buena esposa, pero también cómo ser un padre o un buen hijo. Por lo tanto, el propósito de la palabra de Dios es ayudarme. De hecho, cuando Pablo habla de esa palabra de Dios, dice que Dios la ha dado a fin de prepararnos a nosotros para toda buena obra. Dios a través de su palabra nos cuida, Dios a través de su palabra nos preserva. Y si nosotros prestamos oídos a la palabra de Dios, ese prestar oídos a la palabra de Dios nos protege de situaciones que nos podrían hacer un daño tremendo. ¿Qué hubiera pasado si los primeros cristianos no hacían caso a la palabra del Señor? ¿Qué hubiera pasado si esa primera generación de cristianos no hubiera creído lo que dijo Jesús? Y hubiera pensado que el templo nunca iba a ser destruido, que Jerusalén, por más que sea rodeada de ejércitos, no iba a ser destruido, que el fin de Jerusalén no iba a llegar. No hubieran escapado de Jerusalén, no se hubieran ido. Hubieran perecido con otros judíos y con todas las personas que estaban dentro de los muros de Jerusalén. Habrían corrido la misma suerte que ellos. Pero como creyeron en la palabra del Señor, como aceptaron la palabra del Señor, confiaron en ella, se dejaron guiar por la palabra del Señor, pusieron en práctica los consejos y las orientaciones del Señor. Porque Cristo les dijo, váyanse, no se queden, huyan, son días de retribución, son días complicados. Y ellos, al creer lo que había dicho Jesús, pudieron preservar sus vidas y las vidas de su familia. Dios nos deja su palabra porque por medio de su palabra quiere ayudarnos para que nosotros seamos más felices, ayudarnos para que nosotros podamos tener vidas más saludables, podamos tener relaciones más confortables, podamos tener hogares que sean más felices. Cuando nosotros dejamos que Dios, por medio de su palabra, vaya orientando nuestras vidas, vaya guiándonos a cada uno de nosotros, entonces elegimos andar por un camino que está bajo el cuidado y bajo la protección de Dios. Hay personas que dicen, si yo pudiera comenzar de nuevo, si yo pudiera tomar mejores decisiones y no repetir los errores que he cometido alguna vez. Muchos piensan eso. Pero la buena noticia es que si nosotros hoy aceptamos la palabra de Dios, hoy nos dejamos guiar por la palabra de Dios, probablemente no podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos modificar nuestro presente y hacer mucho mejores las perspectivas del futuro. Si nosotros hoy aceptamos la palabra de Dios y dejamos que Dios tome el control de nuestra existencia y nos dejamos guiar por los mensajes de Dios, nuestro presente y nuestro futuro estarán asegurados. Porque si nosotros confiamos en la palabra profética, iremos a buen puerto. Cree en Dios y confía en su palabra.